Empezamos la conferencia número 162 de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica, por supuesto, y vamos a hacer un repaso bastante rápido de las noticias que han transcurrido durante estos últimos días, y vamos a empezar, como suele ser habitual, por el apartado de salud. Migraña vinculada con botellas de plástico. Científicos británicos encontraron que hay una sustancia química en las botellas de agua y plásticos en general que está vinculada con la migraña. Esto es interesante porque ya sabéis que hay muchas personas, sobre todo mujeres, que padecen mucho de migraña y lo pasan realmente mal. Pues bien, esta podría ser otra de las causas o factores que ayuden a propiciarla. Tened esto presente. Ya sabéis que siempre el agua, siempre mucho mejor beberla en cristal, en vidrio, que no precisamente en plástico. Uruguay merece el Premio Nobel de la Paz por legalizar la marihuana. La lucha contra las drogas es la única lucha importante, y la postura que ha tomado Uruguay deja en evidencia a la ONU y Estados Unidos, aseguran medios británicos. Pues para mí esto es una auténtica desgracia, y creo que para Dios mucho más. ¿Sabéis? No es exactamente lo mismo, pero bien, hay un gran paralelismo cuando precisamente Elena White escribió sobre la ley seca en Estados Unidos. Ya sabéis, esa ley que hubo hace muchos años en la cual se prohibió la venta de alcohol, de bebidas alcohólicas, y bueno, hubo mucha discusión al respecto. Pues ella llegó a decir que lo mejor era que se prohibiera, porque después, aunque se diga, oh, es que lo prohibido tira más, pero se demostró que cuando estaba prohibida, realmente el consumo bajó muchísimo, a pesar de todo el extraperlo que iba por detrás, y cuando se volvió a abrir la forma de venta pública, una vez más se dispararon el número de borrachos y de todo lo relacionado con el alcohol, las desgracias que puede llevar, ¿no? Por tanto, una vez más, haciendo esto no se beneficia a la gente, por más que nos lo quieran pintar así, sea en el país que sea. Todo esto lo único que va a hacer, y ya lo hemos visto en anteriores noticias, que los resultados de la marihuana se generalicen más entre la población, acarreando más problemas. Pero bueno, ya sabemos lo que tiene que ir aconteciendo, ¿no? La concentración de fármacos en el agua del grifo es más alta de lo que se creía. Debido al aumento del consumo de fármacos, los compuestos químicos de los medicamentos terminan en el agua del grifo, al no ser posible eliminarlos en las plantas depuradoras. Es decir, sin quererlo, cuando bebemos agua nos medicamos. Pero esto sobre todo está aconteciendo en Estados Unidos. La gente desecha sus fármacos y los desecha por el retrete, donde pueden o donde quieren, y finalmente esto pasa al agua, que después vuelve por circuitos al agua que podemos consumir de grifos. En fin, ya veis que hasta qué punto se puede llegar a tomar fármacos sin quererlo, y todo esto qué incidencias puede llegar a tener. Comer frutos secos para vivir más. Un estudio revela que las personas que comen frutos secos 7 o más veces a la semana, después de 4 años, tienen una tasa de mortalidad un 20% inferior respecto a las personas que no los consumen. Mirad una vez más la importancia de estos alimentos, los frutos secos, nueces, almendras, avellanas, etc. Incluso la incidencia de enfermedades cardíacas o respiratorias y cáncer también disminuye totalmente. Recordemos cómo también Elena White escribió al respecto del consumo de estos productos como algo esencial. Pues bien, una vez más, la Biblia, ya recordemos como en textos con Abraham, también hacía referencia a esta nutrición. Sigamos comiendo sanamente, vale la pena, ya lo veis, por todo. Un grupo de médicos argentinos logran un avance clave para el tratamiento de la diabetes. Han logrado por primera vez que células del páncreas vuelvan a producir insulina. Al juntar linfocitos que favorecían la inflamación en el páncreas con células madre del mismo individuo, estas últimas se alineaban con el órgano.
El proceso tendría lugar en apenas 5 días, algo que produciría un gran ahorro en los costes económicos debido a la reducción del tiempo de producción. Sabéis, hay personas que comentan sobre esta noticia que ojalá sea así, porque cada vez que sale alguna cuestión de avance sobre esta enfermedad, parece ser que finalmente no se termina de producir que llegue al público. Evidentemente son enfermedades que generan mucho dinero las farmacéuticas, eso está claro. Pero bien, quizás algún día la cuestión cambie. Ojalá esto sea ya un primer gran avance. Ya sabéis que también para la diabetes hay formas de tratarla de modo natural. Informaos al respecto, porque con una buena dieta, y sobre todo parece ser que crudívora, es bastante posible que esto se reduzca, incluso se llegase a eliminar. Y ahora entramos en el apartado de la creación de Dios. Y mirad algo muy interesante. Graban por primera vez, dicen aquí, la danza celestial entre la luna y la Tierra. Y fue gracias a la sonda espacial Juno, que captó el día 9 de octubre, en su camino hacia Júpiter, imágenes jamás vistas sobre esto. Nosotros nos vamos a quedar mirando ahora la pantalla, porque vamos a ver cómo precisamente estas imágenes las podemos ver aquí. Habéis visto que la resolución de las cámaras no era genial, pero es que son las cámaras que estaban instaladas, que en verdad no estaban para estos menesteres, pero bien, las abrieron y precisamente coincidió en todos estos momentos que la verdad nos hacen una vez más maravillarnos del espacio con todo lo que Dios ha hecho. Y mirando de cosas maravillosas, ahora podríamos ver esto. Sensación científica, hallan un segundo código genético en el ADN. Los científicos han descubierto que en nuestro ADN se oculta otro código. Este segundo código contiene información que cambia la manera en que los científicos leen las instrucciones contenidas en el ADN. Mirad qué sorpresas. Cuando ya parecía que todo estaba descubierto, pues ahora ya veis. El ADN es un dispositivo de almacenamiento de información increíblemente potente. El descubrimiento de duones tiene importantes implicaciones sobre cómo interpretan los científicos y los médicos el genoma de un paciente y abrirá nuevas puertas para el diagnóstico y tratamiento de diferentes enfermedades.
En fin, que no paramos de sorprendernos. Y si antes hemos visto unas imágenes, ahora vamos a oír precisamente eso, sonido. La sonda Juno graba la, dicen, fantasmagórica voz del universo. Además de esas imágenes, también captó la sonda espacial el sonido que se oye en el espacio, o que se debería oír de algún modo, y se consigue gracias a ciertos aparatos. Si se ve que tú pones solo la orejita para escuchar, eso no lo oyes, no lo percibes. Pues gracias a todos estos nuevos aparatos que van abriendo cada vez más campos, podemos llegar a registrar los sonidos del universo. Ya estuvimos hablando en una anterior conferencia precisamente del sonido de las estrellas, ¿no? Y ahora pues vamos a ver incluso un momento en que hay, como en código Morse, que se dicen hola, etcétera, etcétera, pero todo lo que oís alrededor de esto es precisamente el sonido en el espacio. Vamos a verlo. Wow. Bien, ya habéis visto que sonidos un tanto espeluznantes para algunos. La verdad es que sorprenden, pero bien, son los sonidos del espacio a través de las ondas electromagnéticas que van generándose a través de todos los astros. Y después de ver cómo Dios hace las cosas, ahora vamos a ver también cómo la arqueología se encarga de recuperar, a veces más o menos acertadamente, cuestiones del pasado. Excavaciones muestran que Arabia tuvo un reino cristiano antes del Islam. La imagen aparece en una pared monumental de un monarca aún no identificado, grabado poco antes del 550 después de Cristo, décadas antes del nacimiento de Mahoma. Y es la imagen que veis precisamente aquí a la derecha. Bueno, ya sabíamos de sobra que en ciertos países que ahora son precisamente dominados por el Islam, antes había el cristianismo. También hemos de recordar que precisamente en muchas partes donde había ese cristianismo desapareció precisamente porque el Islam fue avanzando y fue cambiando la creencia de las personas de allí. Y ya sabemos también por qué sucedió eso. Si tenéis alguna duda de por qué aconteció eso, pues os rogaría sobre todo que miraseis con atención las declaraciones del ex jesuita que murió asesinado, envenenado, por todo lo que llegó a declarar precisamente, llamado Alberto Rivera. Y él destapó precisamente cómo se creó el Islam. Y ya sé que a muchos eso no les gusta para nada, pero bien, él dijo esto y dijo muchas otras cosas, y por eso fue asesinado. No eran bromas. Y la verdad es que vale la pena que antes de creernos cualquier cosa, vayamos viendo si realmente estas cosas fueron así o no, porque a veces podemos estar creyendo cosas que han sido una manipulación. En fin,
el caso es que, una vez más, la arqueología muestra ciertas cosas muy interesantes que son historia. Y mirad también, qué cosa tan curiosa, descubren una antigua ciudad debajo del mar Mediterráneo. Las ruinas podrían cambiar nuestra historia, dicen. ¿Sabéis? Llevan 1200 años esta ciudad sumergida en el Mediterráneo. Evidentemente, unos dicen que si es cultura atlante, etcétera, etcétera. Desde luego, lo que sí parece ser es que fue una ciudad, y tal como veis todas las figuras que están sumergidas en el agua, que denotan claramente que era cuestión egipcia. Y mirad las imágenes que iréis viendo ahora aquí. No os vamos a pasar todo un vídeo porque no se muestran muchas más cosas de las que veis aquí. Y se sabe que se sumergió hace toda esa cantidad de años, más o menos, y allí sigue estando, y muy bien conservado. Todo esto denota que algo muy fuerte llegó a suceder también en el Mediterráneo, porque una ciudad no baja de un día para otro porque sí. Y bien, lo curioso es que, una vez más, siempre aparece la misma forma de cultura. Y mirad las imágenes que veis aquí en pantalla, donde no sé si os dais cuenta que hay una mujer, la estatua de una mujer, que en la cabeza también tiene algo, y son esos dos cuernos con una bolita en medio, que era, bueno, adoración, una vez más, solar, y adoración con el símbolo también del becerro, ese famoso dios que hasta el pueblo de Israel llegó a copiar, ya sabéis, por parte de Aarón, cuando el pueblo pidió algo para poder adorar, porque Moisés no bajaba del monte Sinaí en demasiado tiempo para ellos. Pues bien, toda esa simbología también aparece aquí. Y aquí veis más fotografías al respecto. Y ahora vamos a ver, yo me preguntaría, cambio climático quizás. Científicos rusos, en 2014 comenzará el enfriamiento global. Mirad que hasta ahora nos habían dicho a una gran porción de científicos que el clima se iba calentando. Pues ya hay voces, desde hace ya un buen tiempo, que dicen de que en verdad lo que habrá es un enfriamiento global. Y dicen que se acerca un nuevo periodo glacial que comenzará a conquistar la Tierra a partir del año que viene. En fin, ya veis que de teorías hay muchas. ¿Quién tiene la razón? Sí es cierto, y lo sabemos, que hay una serie de periodos en los cuales la temperatura del planeta va cambiando. Antes de que el hombre contaminara, ya era así. Hay muchas evidencias de ello al respecto. Y por lo que sea, como ya os podéis imaginar, ha interesado hacernos creer ciertas cosas, como el famoso documental de Al Gore, que en fin, es la gran patraña del siglo. Pero sea como fuere, hay algo que debemos recordar, y es que la Biblia nos habla de que hasta que venga Jesús habrá frío y calor, verano e invierno. Entonces, lo que sí sabemos es que cuando llegue una de las plagas finales, el sol quemará. Pero esto es justo al final. Antes, ¿qué habrá? Todo esto que nos están pronosticando, seguramente sí que vamos a ver grandes desgracias, cada vez más extremas en cuestiones climáticas y en cuestiones también de lo que esto repercute, como huracanes, etcétera, etcétera. Pero una cosa no automáticamente justifica la otra. Por tanto, tengamos presente que las desgracias irán a más, también de clima, unas provocadas por el hombre, otras provocadas evidentemente por el diablo, que sabe cómo hacerlo, y finalmente vendrá Jesús. Pero que se llegue a estos extremos, que todo va a quedar helado o todo va a quedar achicharrado porque sí, pues exactamente no va a ser así. El volumen de hielo en el Ártico aumentó un 50% este año. ¿Cómo se entiende esto? Si nos decían de que era todo lo contrario, pues bueno, ahora dicen de que en este último año ha aumentado este 50%, pero que claro, que esto tampoco es un indicador porque se tiene que mirar con el plazo de muchísimos años. En fin,
que como siempre los datos a veces tiran por tierra muchas cosas, cuando no están manipulados, claro. Y entramos en el apartado de crisis. Comisiones Obreras y UGT, dos sindicatos de aquí de España, aseguran que en 2014 habrá un repunte de los despidos colectivos. O sea que esto de que el empleo iría mejor, etcétera, etcétera, tal como nos lo están mostrando ellos, es todo lo contrario. Y además, despidos colectivos. No es eso de que tú mañana no vengas, sino de todos vosotros mañana no vengáis. Y ya sabéis que lo que ya algunos analistas están apuntando es que el gobierno está buscando el despido libre, tal como sucede, parece ser, en Estados Unidos, que de un día a otro te dicen no vengas y se acabó. Y no esperes cobrar grandes finiquitos, precisamente. Bien, así parece ser que está la situación, y si esto se da, ya sabéis lo que va a pasar. Los sindicatos, como ya están diciendo, no descartan otra huelga general. Y una vez más recordemos los textos del libro de Santiago, donde nos hablaba de la situación laboral al fin de los tiempos, y además también recordemos los escritos muy claros de Elena White que dicen el papel de los sindicatos en el tiempo del fin, del cual hicimos toda una conferencia dedicada a ello, y que nos hemos dado cuenta que quien hizo los sindicatos fue precisamente el Vaticano, y con pruebas, eso no es una especulación, y con un propósito, sobre todo para estos tiempos que están entrando ya. En fin, que todo esto va a ser conflictivo, y mucho. Cataluña. El simposio España contra Cataluña enfría aún más el diálogo entre Govern y Gobierno. Es algo que se ha hecho aquí en Cataluña, no sé si ha terminado, creo que sí, y están exponiendo los 300 años últimos de historia para demostrar cómo España pues está futigando a Cataluña. Y claro, esto no ha gustado en la otra parte, en España, y así pues continuamente, ¿qué se suscita? Pues bueno, ya os lo podéis imaginar, más problemática al respecto, ¿no? Y todo ello, recordemos, ¿para qué tiene que servir? Pues para seguir afianzando la profecía de Daniel 2, que dice que más no se unirán, y así está siendo también aquí donde estamos nosotros. Artur Mas propone una consulta, mirad qué fecha, el 9 de noviembre de 2014, con dos preguntas e incluyendo la independencia, para que la gente pueda votar. 9 del 11 del 2014. Si 9 del 11 ya es bastante significativo, además del 2014, sumad todas las cifras y os dará 18. Y verdaderamente el 18 ya sabemos quién está detrás de todo este movimiento, pero al menos públicamente lo que se ha dicho es que alguien de uno de los partidos que estuvo presente en esa reunión para determinar la fecha dijo que esta era una buena opción porque precisamente el 9 de noviembre de 2014 se celebrarán 25 años de la caída del muro de Berlín, que ya es casualidad que también fuera precisamente un 9 del 11, ¿no? Qué casualidad. En fin, que así están avanzando las cosas, y la mano del Vaticano seguirá funcionando por detrás. Y mientras también se trabaja en el otro lado, cómo no, Rajoy tajante sobre la consulta soberanista, es inconstitucional y no se va a celebrar. Vale. Bueno, pues evidentemente esta frase ha tenido contrarréplicas por el otro lado. Mientras tanto, el simposio España contra Cataluña denuncia la represión del catalán. Y bueno, para los que sois de fuera diréis, ¿y a mí qué me importa esto? Pues bueno, esto es algo que va a ser muy clave para el futuro, no solo de aquí, sino de Europa, y mucha gente no lo sabe. Por eso cada semana estamos mostrando todas estas noticias. Y vamos a tener, se supone, todo un año aún por delante, en la cual estas noticias aún irán creciendo, cómo no. Y mirad quién se pone también en el tema. En España, la consulta independentista en Cataluña, moralmente inaceptable. ¿Y quién puede hablar de moral? Pues evidentemente era de esperar los obispos de España. Y dicen que
apelan a la preservación de la unidad como bien común de todos. Lo curioso es que ayer mismo por la noche veía las noticias y salieron también los obispos catalanes diciendo que precisamente lo inaceptable es lo que ellos están diciendo, la Iglesia de España. Mirad cómo incluso entre ellos están provocando, generando aún más controversia. ¿Para qué? Pues ya lo sabemos, ¿no? Mientras tanto, en Esquerra Republicana de Cataluña dicen el gobierno no puede hacer nada para evitar la consulta en Cataluña. Ya veis que es un toma y daca continuo. Y ya veis, ahora en el otro lado, Gallardón, el ministro de Justicia, asegura que el Estado tiene los recursos para impedir el desafío de la secesión. Y así las noticias se van sucediendo. Hoy Artur Mas decía, o ayer por la noche también, que no pueden hacer nada para evitarlo y que de un modo u otro la cuestión se va a hacer. En fin, sigamos atentos porque los movimientos van a ser muy fuertes. Y también eso está sucediendo en Euskadi, se está moviendo también lo mismo, pero de modo distinto. Urkullu dice, Cataluña es una referencia, pero nosotros hemos optado por otra vía, para conseguir el mismo fin. Bueno, pues ya lo sabéis, mas no se unirán, decía la profecía. Y hablando de profecías, pues aquí tenéis las de Isaías, Daniel, otros textos bíblicos que ya no ponemos también aquí sobre Oriente Medio. Si no hay acuerdo final con Irán, habrá una guerra global con armas químicas. Si el Congreso de Estados Unidos logra impedir un acuerdo final con Irán sobre su programa nuclear, probablemente se desatará una guerra global más allá de la región del Golfo Pérsico, en opinión del analista político estadounidense Jeffrey Steinberg. Una vez más, lo que nos están diciendo es algo que tarde o temprano va a suceder porque es profecía. De allí se va a desatar absolutamente todo. En fin, tiempo al tiempo. Mirad también lo que nos pone aquí, la guerra podría empezar en el Golfo Pérsico, pero devendría rápidamente en una guerra mundial en la que se utilizarían armas nucleares. Pues es a lo que va apuntando todo ello. Mientras tanto, ya sabéis también que en Siria siguen culpándose unos a otros de todas las desgracias que allí suceden, los dos bandos. Rebeldes sirios ejecutan a más de 90 civiles cerca de Damasco. Y sale esta noticia y al cabo de un día sale la otra noticia diciendo de que las tropas de Al-Assad han tirado unos bidones con un armamento dentro que explota y se carga lo primero que pilla. Y así se van culpando unos a otros. Sea lo que fuere, ya sabemos que allí hay unos intereses tremendos, tremendos es poco, son claves, y como era de esperar, grandes potencias están detrás de lo que allí está sucediendo. Y la desgracia es que la gente es la que lo está pagando, sean del lado que sean y crean lo que crean. Ciencia y tecnología. La profecía nos decía que aumentaría, pues vamos a ver ahora un vídeo de un nuevo robot de la NASA, al cual le han puesto Valkyria R5. Adelante.
ya habéis visto el robot y va a servir básicamente para hacer los trabajos que un ser humano tendría problemas de un gran riesgo, y así va evolucionando todo. Y mirad si llega a evolucionar hasta el punto de que ahora impresiona en 4D. ¿Y cómo cambiará el futuro de la manufactura? ¿En qué consiste esto? Pues es algo que es realmente sorprendente. Vamos a ver un vídeo que nos va a dejar, creo, que bastante perplejos. La explicación está en inglés, pero como van saliendo imágenes todo el rato, se puede, bueno, percibir con bastante claridad a qué se están refiriendo. Y vamos a ver cómo realmente ahora esta nueva tecnología puede cambiar multitud de cosas. Incluso, ¿sabéis? Las famosas tuberías, cañerías de agua que se revientan y hay que sustituirlas, ¿no? Pues incluso vais a ver cómo los propios tubos pueden llegar a cambiar de forma, a modificar de forma, debido a la tecnología que llevarán incorporada, y que incluso podría hacer como funciones para que el agua circulara más, menos, etcétera, etcétera. O sea, realmente es sorprendente. Y bien, aquí nos va diciendo más características al respecto. Nosotros vamos a ver ahora el vídeo. This is me building a prototype for 6 hours straight. This is slave labor to my own project. This is what the DIY and maker movements really look like. And this is an analogy for today's construction and manufacturing worlds with brute force assembly techniques. And this is exactly why I started studying how to program physical materials to build themselves. But there is another world. Today, at the micro and nanoscales, there's an unprecedented revolution happening. And this is the ability to program physical and biological materials to change shape, change properties, and even compute outside of silicon-based matter. There's even a software called CAD Nano that allows us to design three-dimensional shapes like nanorobots or drug delivery systems and use DNA to self-assemble those functional structures. But if we look at the human scale, there's massive problems that aren't being addressed by those nanoscale technologies. If we look at construction and manufacturing, there's major inefficiencies, energy consumption, and excessive labor techniques. In infrastructure, let's just take one example, take piping. In water pipes, we have fixed capacity water pipes that have fixed flow rates, except for expensive pumps and valves. We bury them in the ground. If anything changes, the environment changes, the ground moves, or demand changes, we have to start from scratch and take them out and replace them. So I'd like to propose that we can combine those two worlds, that we can combine the world of the nanoscale, programmable, adaptive materials, and the built environment. And I don't mean automated machines. I don't just mean smart machines that replace humans, but I mean programmable materials that build themselves. And that's called self-assembly, which is a process by which disordered parts build an ordered structure through only local interaction. So what do we need if we want to do this at the human scale? We need a few simple ingredients. The first ingredient is materials and geometry, and that needs to be tightly coupled with the energy source. And you can use passive energy, so heat, shaking, pneumatics, gravity, magnetics. And then you need smartly designed interactions, and those interactions allow for error correction, and they allow the shapes to go from one state to another state. So now I'm going to show you a number of projects that we've built from one-dimensional, two-dimensional, three-dimensional, and even four-dimensional systems. So in one-dimensional systems, this is a project called the self-folding proteins. And the idea is that you take the three-dimensional structure of a protein. In this case, it's the carambin protein. You take the backbone, so no cross-linking, no environmental interactions, and you break that down into a series of components. And then we embed elastic. And when I throw this up into the air and catch it, it has the full three-dimensional structure of the protein, all of the intricacies, and this gives us a tangible model of the three-dimensional protein and how it folds.
and all of the intricacies of the geometry. So we can study this as a physical, intuitive model. And we're also translating that into two-dimensional systems. So flat sheets that can self-fold into three-dimensional structures. In 3 dimensions, we did a project last year at TED Global with Autodesk and Arthur Olsen, where we looked at autonomous parts, so individual parts not pre-connected that can come together on their own. And we built 500 of these glass beakers. They had different molecular structures inside and different colors that could be mixed and matched, and we gave them away to all the TEDsters. And so these became intuitive models to understand how molecular self-assembly works at the human scale. This is the polio virus. You shake it hard and it breaks apart, and then you shake it randomly and it starts to error correct and build the structure on its own. And this is demonstrating that through random energy, we can build non-random shapes. We even demonstrated that we can do this at a much larger scale. Last year at TED Long Beach, we built an installation that builds installations. The idea was, could we self-assemble furniture scale objects? So we built a large rotating chamber, and people would come up and spin the chamber faster or slower, adding energy to the system and getting an intuitive understanding of how self-assembly works and how could we use this as a macro scale construction or manufacturing techniques for products. So remember I said 4D. So today, for the first time, we're unveiling a new project, which is a collaboration with Stratasys, and it's called 4D printing. The idea behind 4D printing is that you take multi-material 3D printing, so you can deposit multiple materials, and you add a new capability, which is transformation, that right off the bed, the parts can transform from one shape to another shape directly on their own. And this is like robotics without wires or motors. So you completely print this part and it can transform into something else. We also worked with Autodesk on a software they're developing called Project Cyborg. And this allows us to simulate this self-assembly behavior and try to optimize which parts are folding when. But most importantly, we can use this same software for the design of nanoscale self-assembly systems and human-scale self-assembly systems. These are parts being printed with multi-material properties. Here's a first demonstration, a single strand dipped in water that completely self-folds on its own into the letters MIT. I'm biased. This is another part, single strand dipped in a bigger tank that self-folds into a cube, 3-dimensional structure on its own, so no human interaction. And we think this is the first time that a program and transformation has been embedded directly into the materials themselves. And it also might just be the manufacturing technique that allows us to produce more adaptive infrastructure in the future. So I know you're probably thinking, okay, that's cool, but how do we use any of this stuff for the built environment? So I've started a lab at MIT, and it's called the Self-Assembly Lab. And we're dedicated to trying to develop programmable materials for the built environment. And we think there's a few key sectors that have fairly near-term applications. One of those is in extreme environments. These are scenarios where it's difficult to build, our current construction techniques don't work. It's too large, it's too dangerous, it's expensive, too many parts. And space is a great example of that. We're trying to design new scenarios for space that have fully reconfigurable and self-assembly structures that can go from highly functional systems from one to another. Let's go back to infrastructure. In infrastructure, we're working with a company out of Boston called Geosyntec, and we're developing a new paradigm for piping. Imagine if water pipes could expand or contract to change capacity or change flow rate, or maybe even undulate like peristaltics to move the water themselves. So this isn't expensive pumps or valves, this is a completely programmable and adaptive pipe on its own. So I want to remind you today of the harsh realities of assembly in our world. This is complex things built with complex parts that come together in complex ways. So I would like to invite you, from whatever industry you're from, to join us in reinventing and reimagining the world, how things come together from the nanoscale to the human scale, so that we can go from a world like this to a world that's more like this. Thank you. Bastante impresionante cómo pueden llegar a cambiar las cosas en poco tiempo, porque si esta tecnología si ya se empieza a aplicar,
Ya veis cómo puede llegar a alterar tantísimas cosas. Pues bien, viendo cómo sigue la ciencia avanzando, mirad también otra parte de ciencia, proteína LKB1, la encargada de la correcta estructura humana. Científicos han realizado un descubrimiento realmente increíble. Encontraron la proteína responsable de que seamos lo que somos en términos físicos. La proteína LKB1 es fundamental para mantener la organización del organismo a niveles básicos y ayuda al crecimiento ordenado del esqueleto y a la prevención de tumores a nivel óseo en las primeras etapas de desarrollo. Ya solo leyendo esto diría, hola, qué bien hace las cosas la evolución, ¿no? O sea que, desde luego, quien piense que estas cosas se hacen porque sí, la verdad es que hay que tener una gran fe, si no hay fe en un creador. Cuando un embrión se está recién formando, muchos de los huesos nacientes tienen la consistencia de cartílago. El estudio de Lee Glay, realizado en el laboratorio de científicos de la USC, mostró cómo la proteína LKB1 controla la división progresiva de las células cartilaginosas que permite la posterior formación de células maduras. Esto quiere decir que sin la proteína LKB1, las células cartilaginosas inmaduras jamás se desarrollarían por completo, lo que produciría tumores en el esqueleto. Bien, realmente interesante, ¿no? La ciencia nos está descubriendo cada vez más cosas que son parte de la creación de Dios y que aún la ciencia está descubriendo cómo fuimos hechos. Y otra sensación, esperma rediseñado genéticamente cambiará la medicina preventiva. Una nueva investigación aparecida en el Journal FASEP abre las puertas a una de las materias más interesantes que la ciencia podría tocar. Científicos han desarrollado un diseñador de esperma. Él inicia una nueva generación de tecnología genética. La investigación muestra que al introducir nuevo material genético en un vector viral, que luego se inserta en el esperma de una rata, este genera una actividad en los genes del embrión resultante. Este nuevo material genético es asimilado y aceptado por el esperma, quedando completamente presente y funcional por al menos 3 generaciones de ratas posteriores al procreador. Y con esto pues dicen que se podrían curar enfermedades hereditarias e incluso regeneración de órganos. En fin, realmente impresionante cómo está avanzando todo, ¿eh? Pero hay personas que, siendo científicos y algunos hasta ganando algún gran premio de los Nobel, resulta de que empiezan a criticar qué mundo está moviendo también la ciencia. El Nobel de Medicina Randy Schekman critica la tiranía de las revistas especializadas en la carrera investigadora. Claro, las publicaciones por su lado defienden su seriedad. Y él dice que hay revistas como Nature y Science hacen daño a la ciencia. Y es porque dicen que seleccionan lo que ponen, lo que no ponen, y que muchas cosas que se están estudiando viene debido a empresas que hay detrás, que financian para conseguir ciertos propósitos también, en fin, que él aquí lo denuncia todo, y no ha sido el único, ha habido algún otro que ha hecho lo mismo que él, y dicen de que incluso ahora van a editar una nueva revista porque no quieren participar de toda esa manipulación que hay. En fin. Mientras tanto, Apple patenta unas gafas para contenidos multimedia. No tienen nada que ver con las Google Glass, estarían pensadas para ver contenido multimedia, especialmente en 3D. Pues ya veis, también avanzando en este sentido. Te pones las gafas y ves cosas en 3D y de contenido multimedia. Cada vez más cosas que tendrán una incidencia muy directa sobre nuestro cerebro. ¿Cómo llegará esto a cambiar a causar quizás algún problema en las mentes de algunas personas o de muchas? Pues bien, no lo sabemos aún, pero desde luego tanta imagen directa, ya veremos cómo termina todo. En fin, pero la ciencia, ya lo veis, sigue avanzando. Y mirad si avanza, que ahora dicen que Google quiere micrófonos en los techos y microchips en el cerebro. A tal punto que la información que vais a ver aquí creo que no tiene desperdicio.
La informática se ha vuelto tan barata que es inevitable que haya dispositivos conectados a nuestro alrededor, dijo el director de ingeniería de Google, Scott Huffman, en una entrevista con el diario británico The Independent. Huffman prevé un mundo en el que los micrófonos de Google, incrustados en el techo, escuchen nuestras conversaciones y ofrezcan respuestas verbales a cualquier consulta que se plantee. Esto no sé si os recuerda alguna película tipo 2001, Odisea del Espacio, en el cual hablaba con el ordenador como si nada, y el ordenador respondía como si fuera una persona y le daba incluso antes de que él pidiera cosas, ofreciéndole cosas que a él le podían interesar. Pues bien, esto es prácticamente lo mismo. Y además, pues mira lo que sigue diciendo. Según el director de ingeniería del gigante de Internet, estos micrófonos eliminarán la necesidad de sacar el teléfono para recordar a qué hora sale el vuelo de mañana para no perder el avión. Además, podrá pedir a su asistente colgado en el techo de la sala que reproduzca en el televisor su vídeo favorito o los momentos más destacados del partido de fútbol de ayer. Al igual que un buen asistente personal, este aparato le proporcionará la información que desee. Podría preguntarle por un restaurante para almorzar donde sirvan comida francesa y no sea demasiado caro, y este aparato le dará la mejor opción, explicó Huffman, quien añadió que dentro de 5 años Google le responderá del mismo modo que una persona. Impresionante cómo avanza todo, ¿eh? En fin, luego claro está el asunto de la privacidad, si todo esto alguien lo va a percibir o no. A la pregunta de si un sistema de este tipo podría ser vulnerable a las escuchas de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el especialista respondió que la gente debe confiar en que salvaguardaremos su información porque nos tomamos la privacidad y la seguridad muy en serio. Otros aún se lo toman más, parece ser. Sin embargo, el gigante de Internet ha sido acusado de conceder a los servicios de espionaje estadounidenses acceso a los datos de millones de usuarios. Representantes del motor de búsqueda ya habían informado de la realización de pruebas con personas discapacitadas para controlar la silla de ruedas con la mente gracias a la implantación de microchips en el cerebro. Google puede satisfacer las necesidades de información de las personas enviando los resultados directamente a los microchips implantados en el cerebro del usuario, indicó por su parte Huffman. Sin embargo, estas ideas tecnológicas han sido vistas por varias organizaciones civiles como iniciativas terroríficas, ya que solo se promueve en conveniencia de Google, que colabora con la NSA y no garantiza la protección de la intimidad del usuario. Pero si todo esto va saliendo al mercado, evidentemente llegará a ser como todo. En un principio, uy, no, un móvil no porque te están controlando, y después, pues todo el mundo termina con el móvil, pues con esto terminará siendo lo mismo. En fin, tiempo al tiempo. Pero para cosas sorprendentes esta que veis aquí. Médicos implantan mano en pierna a paciente chino. Xiao Wei se cortó la mano en un accidente de tráfico. ¿Y qué sucedió? Pues que se la pusieron precisamente en ese lugar de la pierna para mantener la mano viva y después, cuando el paciente se recuperara un poco, volvérsela a implantar. Y dicen que con un poco de cirugía, ¡pam!, como nuevo. Realmente impresionante, impresionante. Y impresionante también es cómo las profecías se siguen cumpliendo, tal como esta, de animales muertos al fin de los tiempos, y no uno o dos, sino muchos. Muerte masiva de animales en Alaska, huellas de Fukushima. Cientos de pájaros muertos aparecieron en las costas de la isla de St. Lawrence, en Alaska, a finales de noviembre. Aunque la causa de la mortandad se desconoce, algunos culpan al cambio climático, pero otros apuntan a Fukushima. Sea como fuere, el caso es que allí están los pobrecillos muertos. Y hay algo también muy interesante. Dicen que es evidente que algo muy raro está sucediendo. ¿Y por qué es muy raro? Pues porque durante más de 5.500 kilómetros no vimos casi ningún ser vivo, como si estuviesen desapareciendo. En fin, todo se va a ir cumpliendo, cómo no. Apartado para Latinoamérica, en México, millones de peregrinos festejaron a la Virgen de Guadalupe. Las celebraciones que iniciaron hace 9 días llegaron anoche a su ápice con la misa y las manifestaciones de devoción popular. Y claro, ya os podéis imaginar qué cantidad de gente para ir a adorar a la Virgen de Guadalupe, o sea, a Satanás.
y muchos de ellos creyéndose que adoran pues algo muy bueno, ¿no? Lo curioso es que durante estos días de esta adoración masiva también sucedió algo en esas zonas, luego también lo veremos, y una vez más se aprovechan ciertos hechos populares para colar algunos goles impresionantes, y no hablo de fútbol precisamente, ¿eh? Pues mirad precisamente lo que vais a ver ahora aquí. Aprueba el Senado reforma energética. El Senado de la República aprobó en los primeros minutos de este miércoles la reforma constitucional en materia energética. ¿Y para qué sirve esta reforma? Pues muy fácil, que todo lo que es básicamente del pueblo, más o menos debería ser así, pues pasa a manos privadas. Y esto tiene que ver precisamente también con petroleras. Y ya visteis que hubo gente quejándose, quien empieza comprando la presidencia termina vendiendo la patria. Y así se coló, aprovechando pues estas fiestecillas, ya me entendéis, ¿verdad? En fin, que todo va pasando lo mismo, cada vez más poder en manos más concentradas y privadas, tal como estaba pronosticado por Elena White que sucedería. Y por Apocalipsis 18, cómo no, y a quién pertenecían estos grandes poderes y para quién trabajaban. Y estoy hablando de sociedades secretas, masonería, Vaticano, ya me entendéis. Prostitución infantil en Brasil, amargo fruto del Mundial de Fútbol 2014. Ya es algo que muy bien era de esperar que sucediera, donde hay lugares que tienen problemas económicos, pues hay un hecho trascendental que puede ser de una magnitud tremenda y las mafias aprovechan pues a hacer su agosto precisamente con todo esto, por desgracia, claro. Guerras y rumores de guerras, dijo Jesús. Pues sí, sigue sucediendo. Japón refuerza su poder militar en una nueva ronda de tensiones con China. En los próximos años Japón acelerará su gasto militar para comprar aviones de alerta temprana, vehículos de asalto anfibio y aviones de transporte de tropas. Todo esto se realiza para contrarrestar a China en medio de la tensión en Asia Oriental. Todo huele a que tarde o temprano estos hilos que están siendo retenidos se van a soltar. Y la profecía es clara que así va a ser. Y cuando esto suceda ya os podéis imaginar todo lo que va a acontecer. Vaticano. Mirad qué portada de esta revista de New Yorker, y no sé si evidentemente ya percibís de quién están o a quién están refiriéndose. Es al Papa Francisco, que dicen que parece ser un digno compañero de un defensor sincero de la buena voluntad y la paz en la tierra. Y el dibujante, el que ha hecho esto, dice Ángel de la Nieve. Mirad ya cómo automáticamente todo el mundo lo está asociando precisamente a esto. Es como un ángel. Y ya lo veis que en el dibujo es muy gráfico, ¿no? Esos movimientos que puedes hacer en la nieve y marcar ciertas formas. Pues hasta qué punto ya ese concepto se está instaurando en las mentes de tantísimas personas, sean de donde sean. Y entramos en varios apartados. Ecumenismo. El cardenal Koch se reúne con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa. ¿Para qué? Pues la promoción de la unidad de los cristianos, ¿cómo no? Y van preparando el terreno para esa gran unidad. El Papa Francisco: no soy marxista, pero no me siento ofendido si me lo llaman. El pontífice cree que es una ideología equivocada, pero añade que ha conocido a muchos marxistas buenas personas. Jorge Bergoglio considera la tragedia del hambre en el mundo como su mayor preocupación. Se queja del desperdicio de comida, de la cual hay suficiente en el mundo como para acabar con el hambre. Y establece como una de sus prioridades el diálogo de religiones. ¿Cómo no? Y ya lo veis, qué bien lo están trabajando. Nueva evangelización. Pues vamos a ver un vídeo. Una nueva aplicación permite viajar a la época de Jesús. Y vamos a ir viendo cómo de un modo u otro la nueva evangelización irá haciendo pues lo que debe hacer. Con la creación
creación de la imprenta, Gutenberg logró que la Biblia llegara a todos los rincones de la Tierra. Ahora, una nueva aplicación para smartphones y tablets pretende repetir la historia en el mundo web. Se llama Bible World, ya que para sus creadores, la Biblia es más que un libro, es una experiencia. La idea de fondo es crear una app que nos lleve al mundo de la Biblia, es decir, no tanto al texto bíblico, sino al tiempo y los lugares de la Biblia. Casi 30 personas han trabajado en este proyecto durante 2 años, y para su desarrollo han usado la última tecnología en creación de apps. De esta forma es posible ver el Templo de Salomón en 3 dimensiones, así como seguir por satélite el recorrido de Moisés por el desierto. Bible World es uno de los primeros ejemplos en los que el lenguaje de la interactividad digital del 3D de una computadora gráfica se aplica a la cultura. Se trata de una transformación en juego, es decir, una forma de entretenimiento cultural ligado a la Biblia. En el fondo, el arte sacro hacía lo mismo, pero nosotros lo repetimos con las nuevas tecnologías. La app propone muchas maneras de leer la Biblia. Por ejemplo, permite lo que las catedrales en piedra permitían a los cristianos de época medieval: comprender con imágenes los pasajes de la Sagrada Escritura. Tenemos muchos niveles de lectura, por lo que podemos aproximarnos a ella en familia y también con los niños. Tenemos la posibilidad de navegar la Biblia con imágenes. Son 600 episodios de la Biblia, como un gran cómic. Bible World es un homenaje a un texto sagrado y también un nuevo espacio en el que historia, arte y arqueología se ponen de acuerdo para narrar la historia de la humanidad. En fin, que de todos los medios va a ser posible ver cuestiones que aparecían en la Biblia de un modo muy gráfico, que la verdad es que puede ir bien para muchas personas, pero a veces ya veis que siempre hay alguien detrás de estas cosas, y lo habéis visto incluso en la fotografía que había colgada del Papa, ¿no? Realmente el papado está trabajando para empezar a hacer su función básica para el momento final. Economía. Mensaje del Santo Padre por la Jornada Mundial de la Paz. Se titula Fraternidad, Fundamento y Vía hacia la Paz. Pobreza, derecho a la vida, tráfico de seres, guerra, medio ambiente y criminalidad entre los temas abordados. Y él dice que la familia es la fuente de toda fraternidad. ¿Va equivocado? No, está diciendo una cosa muy cierta. Pero ya sabemos que precisamente la familia, desde la perspectiva que ellos van ensalzando y poniéndola siempre en conjunción con la economía y el medio ambiente, pues sabemos que es para ir preparando el terreno a esa famosa ley dominical, que ya sabemos que en ciertos lugares como en Argentina ya empiezan a apretar, y que llegará el momento que será el golpe de gracia desde Estados Unidos, que de un modo claro se difundirá rápidamente por el resto del mundo cristiano. Y bien, él aquí nos va dando distintos indicios de sus preocupaciones, y que evidentemente el Vaticano sabe que es necesario trabajar por esta línea para conseguir precisamente instaurar lo que va a ser un hecho en muy pocos años. Estemos preparados, porque todo se va preparando de un modo muy bien elaborado. Y sobre todo, continuamente mirad lo que nos van diciendo con la crisis, porque esta frase no tiene desperdicio. En el segundo párrafo nos dice: profundizando en este aspecto, el pontífice llama la atención sobre la grave crisis financiera y económica contemporánea y explica que ésta ha empujado a muchos a buscar la satisfacción, la felicidad y la seguridad en el consumo y en la ganancia, más allá de cualquier lógica de una sana economía. Pero mirad lo que viene ahora. Por ello, Francisco advierte que el sucederse de las crisis económicas debe llevar a pensamientos nuevos y oportunos de modelos de desarrollo económicos y un cambio en los estilos de vida. Más claro, para los que sabemos la profecía, no puede ser. La crisis que ellos mismos han provocado, ¿la han provocado para qué?
para llevar el mundo a un cambio, a un nuevo estilo de vida, y lo van a hacer, y tanto que lo van a hacer, y sobre todo a través del desarrollo económico. Ese nuevo modelo que quieren instaurar va a cambiar prácticamente la vida de la sociedad de arriba a abajo, y el domingo es la guinda de este pastel. El Papa, la revista Time nombra al Papa Francisco persona del año. Era de esperar, cómo no. El portavoz del Vaticano ve positivo que el premio vaya para quien anuncia valores espirituales, religiosos y morales, habla en favor de la paz y de la justicia. Claro, por delante una cosa, mientras por detrás se está haciendo todo lo contrario, pero la gente ve solo las fachadas. Y así está, revista Time. Bondades papales. Mirad qué grandes bondades, los regalos de Navidad del Papa Francisco para 2000 pobres. El pontífice les hará llegar recargas para móviles o billetes para el metro. Los obsequios se entregarán a través de los servicios del limosnero vaticano. Nunca mejor dicho, esto sí que es una limosna, ¿eh? Porque con todo lo que tiene el Vaticano, dar esto es auténticamente caer calderilla del bolsillo. Pero bien, es una buena forma de, una vez más, hacer una gran propaganda, y así todo el mundo cree que realmente es la Iglesia para los pobres. En fin. Baviera. Ya sabéis qué sucedió en Baviera, ¿no? Luego damos una pincelada si conviene. Francisco, el árbol de Navidad es signo de la luz divina. El Santo Padre ha recibido a una delegación de Baviera que ha regalado el abeto de la plaza de San Pedro. ¿Y esto es verdad? ¿Que el árbol de Navidad es signo de la luz divina? Bueno, en verdad es signo de otra cuestión que nada tiene que ver con divino. Pero desde luego esto me lleva a deciros una vez más que alguien adoraba a alguien antiguamente, se fue transmitiendo, se pasó todo tapado a cristianismo, y así es como ha ido adentrándose en el mundo cristiano en general. ¿Y qué conlleva el árbol de Navidad? Bien, ya lo sabéis, era una adoración pagana en lo cual las bolitas redondas de colores que ahora se cuelgan eran cabezas, y donde ya sabéis también que se le pone arriba de todo una estrellita de 5 puntas con una estela que dicen que es el símbolo de la estrella de Navidad, pero ya sabemos que en definitiva todo responde a una adoración de los tiempos de Babel. Luego la sucesión del tiempo ha ido modificando todo, adaptándose, y el catolicismo lo ha sabido hacer muy bien, al igual que el protestantismo. Y ahora pues, ¿qué hacemos? ¿Ponemos árbol de Navidad porque sabemos que en verdad es algo que era una cuestión satánica, o no lo ponemos? ¿Qué hacemos? Sabéis, muchas personas están ante este dilema, y si alguien decide ponerlo, ¿qué es? ¿Ponerlo para que nos dé la sensación de que es Navidad y todo es tan bonito? Primero de todo, Jesús no nació el 25 de diciembre, por tanto, ¿por qué hemos de poner esa celebración de esa natividad del Señor en ese momento, cuando no fue para nada esa época, sino que nació Tamuz, que ya sabéis quién fue, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces. Entonces, vale, hemos superado un escollo, ya sabemos que Jesús no nació en ese momento, pero aún y así queremos poner un árbol. ¿Para qué lo ponemos? ¿Para regalarnos cosas entre nosotros? ¿Sabéis? Elena White dice de que si se pone, ya que parece ser que durante esta fecha a la gente le sale la bondad solo en un día al año, porque así se nos ha mentalizado que ese día todos hemos de ser buenos y el resto ya podemos liarla, pues es conveniente que se utilice el árbol para hacernos regalos entre nosotros y ya está. Elena White escribe que aprovechando precisamente estos momentos en que todo el mundo parece estar más abierto a la recepción de la bondad, aprovechemos esa situación para darles el Evangelio, les mostremos el amor cristiano, y además, si hacemos algo de poner algo en ese árbol, que sea para fines de ayudar a los pobres y necesitados.
y que si algo nos regalamos entre nosotros, pues que sea algo útil de verdad, como por ejemplo la literatura auténtica, cristiana, edificante, y no tonterías para agradarnos los sentidos unos a otros y quedar la mar de bien. Pero que en definitiva todo esto no es representativo del cristianismo. Y si lo podemos evitar, pues mucho mejor. Si no se puede evitar por circunstancias, porque todo el mundo está participando de eso, aprovecha esa situación para decir lo que hay que decir. Es un buen momento para dar un testimonio y decirles: no, Jesús no nació el 25 de diciembre, en verdad este árbol viene de esa historia que hay detrás, etcétera, etcétera. Es un buen momento para dar el Evangelio, no nos lo callemos. Pero desde luego no compartamos lo que tanta gente hace en estas épocas navideñas, de grandes glotonerías, grandes borracheras y todo lo que eso conlleva, porque desde luego así seguro que no se adora a Dios para nada. ¿Renuncia? El Papa Francisco podría dimitir como Benedicto XVI. Pues eso dicen dos personas que dicen que conocen bien al sumo pontífice, con lo cual se marcaría ya una línea a seguir por los nuevos papas que puedan haber. Y dicen que creo que Francisco tiene su propia visión del poder, una visión jesuita y personal. El día que sienta que las fuerzas lo están abandonando, podría irse igual que su predecesor. Bueno, veremos qué termina sucediendo, pero ya sabéis que el Papa es noticia diaria, o bien por una cosa o bien por otra. Siempre el caso es que su nombre esté en portadas. Fútbol. Tinelli y el plantel de San Lorenzo viajarán al Vaticano para saludar a Francisco, y si no me equivoco, si no es hoy o mañana, cuando se produzca este evento, ya sabéis que el Papa es hincha del San Lorenzo, un equipo de fútbol de Argentina, y han ganado, curiosamente, un campeonato ahora allí, un equipo que parece ser que no siempre es el que más despunta precisamente, y que ha ganado con 33 puntos, aparte de una serie de números con unas extrañas coincidencias que realmente sorprenden a cualquiera, los que hemos visto la numerología cómo funciona. Pero bien, no me voy a poner ahora en ello si ha sido expresamente o no, pero bueno, viendo cómo funciona todo, a uno ya no le extrañaría absolutamente nada. ¿Y por qué van precisamente ahora? Pues porque el día 17 de diciembre hay algo muy concreto, y ahora lo veremos en un momento. Aquí ha dicho algo también el Papa muy interesante sobre el espíritu de profecía. Si falta la profecía, se cae en el clericalismo. Sabéis, esta frase es del Papa, pero desde luego le convendría a la Iglesia Adventista escuchar esta frase y aplicarla, porque no estoy haciendo de vocero del Papa, pero sí dando una frase de evidencia que nos está diciendo de que el Vaticano ahora se está volviendo a la profecía, mientras el adventismo se va por los cerros de Úbeda, despreciando básicamente la profecía del tiempo del fin sobre todo. Y bueno, es curioso ver cómo precisamente el Papa, cuando habla de todo esto, lo dice de un modo muy rotundo, y hablando de qué pasó ya en los tiempos de la Navidad, por decirlo de algún modo, cuando Jesús nació, pues que nadie lo esperaba porque habían despreciado las profecías. Es que mirad, hasta Satanás, que está trabajando a través del Vaticano, está diciendo de haced caso a las profecías, porque evidentemente ya sabemos que ellos van a dirigir las profecías, o la gente a las profecías, de un modo errado, pero la gente va a creer, porque Satanás no es tonto y va a hacer grandes cosas, para que se cumplan palabras que en verdad se referían a otra cosa y que ellos van a aplicar como si fuera así, porque Satanás sabe cómo hacerlo. Pero el verdadero pueblo de Dios, que tiene la profecía de verdad y no está diciendo las cosas, esto desde luego sí que es grave. Gracias a Dios que hay muchos adventistas que siguen diciendo las cosas como son, pero la verdad es que cada vez hay menos, y esto es algo que deberíamos tener en cuenta. Y ya sabemos también que quien diga las profecías del tiempo del fin va a tener problemas, dentro incluso de la propia Iglesia, y para muestra un botón. Pero bien, el caso es que el Vaticano no va a parar, seguirá hablando
y mirad con qué frase lo dice aquí el Papa, que no nos encerremos en la legalidad que cierran puertas. Señor, libera a tu pueblo del espíritu del clericalismo y ayúdalo con el espíritu de profecía. Y la Iglesia Adventista, que tiene la Biblia y tiene el espíritu de profecía a través de Elena White, tantas veces desprecia sus escritos. Y así está, en que todo prácticamente que está sucediendo ahora en la actualidad no saben dónde encajarlo. Una auténtica pena. Pero Dios tiene un pueblo allí que está despertando y más que va a despertar, y dirá lo que debe de decir. Pero también Dios tiene pueblo fuera de la Iglesia Adventista, y muchísimo más que dentro de la Iglesia Adventista. Y esta gente tiene que ser tocada precisamente por darles el conocimiento de la profecía. Y gracias a Dios nosotros vemos prácticamente cada día cómo gente nos escribe dando las gracias porque a través de las profecías, tal como las estamos mostrando, pueden ver la verdad y entregarse al Señor. Y estamos hablando de ateos, satanistas, protestantes, todo lo que os podéis llegar a imaginar. Estamos viendo cómo la mano de Dios está actuando, gracias a que el Espíritu Santo está haciendo esta función de abrir las mentes de las personas. Por tanto, como pueblo que debemos ser de Dios, digamos las cosas como hay que decirlas, para seguir siendo instrumentos en manos de Dios, para que muchas más personas se añadan a su pueblo. Y decíamos, hoy día 17 de diciembre, ¿por qué el San Lorenzo va allí y festeja todo? Pues porque hoy precisamente es el cumpleaños número 77 del Papa, y se han hecho distintos actos para celebrarlo. Bueno, ya tiene 77 años, ya no es ningún niño tampoco. Por tanto, hay personas que decían, el Papa anterior era el último, ahora dicen, no, este que hay es el último. Y va a durar hasta de aquí, ¿cuántos años? Me he de callar un cierto año en concreto aún. Ya lo estamos mostrando en las conferencias que hemos empezado a tratar, no conferencias, sino estudios bíblicos, predicaciones, donde vamos a ir mostrando a través del inicio de esta temática que hemos empezado ya del tercer Elías, con análisis de Primera de Reyes capítulo 17, capítulo 18, que va a ser el de este sábado, y capítulo 19 posteriormente, nos va a seguir llevando hasta el momento del retorno de Cristo en profecías, en historia y en muchas cosas más. Vamos a poder mostrar ese momento que tanto estamos esperando. Pero quiero deciros algo también, tengamos presente que la fecha del retorno de Cristo no tiene que movernos a correr, sino que tiene que motivarnos el mensaje que ya tenemos, que es bastante fuerte y contundente por sí solo, para que las personas reaccionen, y así lo estamos viendo. Y ese debe ser nuestro verdadero motivo. Luego lo otro es evidentemente para decirnos, madre mía, pongámonos las pilas ya, porque no nos queda mucho, y hemos de hacer la labor sí o sí, y prepararnos porque el tiempo es breve, y muchas cosas se nos avecinan. Ese es el objetivo de la fecha, no el objetivo de caer en fanatismos. Tened esto presente, por favor, sobre todo cuando me escribís pidiendo, y sois muchos los que lo hacéis, que diga la fecha del retorno de Cristo. Tened una cosa clara, que eso sí ya os digo ahora, y es que el día y la hora no os lo voy a decir, porque no lo sabe absolutamente nadie, y ni yo ni nadie. Pero una cosa es el día y la hora, y otra cosa es el año e incluso la estación del año. Si creéis que esto es una tontería, pues lo iremos demostrando con la propia Biblia y con los escritos de Elena White, porque hay muchas personas que creen que esto es un auténtico disparate. Pues ya lo veréis por vosotros mismos. Mientras nosotros vamos a seguir con la temática, que la consumación de todo lo que estamos viendo es que todo el mundo irá en pos de la bestia, tal como está profetizado en el último tiempo, el papado.
Pues el Papa Francisco es el segundo líder mundial con más seguidores en Twitter, solo lo adelanta Barack Obama, y lo que está claro es que tarde o temprano la cosa se irá revertiendo hasta el punto en que, claro, también Barack Obama no va a durar siempre en la presidencia de Estados Unidos, ¿no? Pero en fin, en muy poco tiempo se están disparando la cantidad de personas que están siguiendo las cuentas del Papa. Poco a poco, o yo no diría poco a poco, sino que muy deprisa, está verdaderamente yendo el mundo en pos de la bestia. Homosexualidad. La justicia australiana anula la ley que permitía el matrimonio homosexual en la capital del país. Y ha sido un duro golpe para muchos de ellos que se terminaban prácticamente de casar así y ahora les tiran esto atrás. ¿Qué hay de sorprendente en esto? ¿Por qué se ha hecho esto allí? Yo no sé si recordáis algo que sucedió precisamente en Australia, y es cuando el Papa Benedicto XVI fue a ese lugar. ¿Recordáis que incluso prohibieron que la gente llevara camisetas con algún tipo de eslogan que afectara al Papa? Y que uno de ellos, de los asistentes a esos tipos de manifestaciones no favorables precisamente a la visita del Papa, fue encarcelado y murió precisamente así, y que nunca se ha terminado de saber exactamente qué sucedió. Pues bien, el poder del Vaticano para según qué lugares funciona y en según qué otros está trabajando de otro modo. En fin, tiempo al tiempo. Religiosidad. Los cienciólogos triunfan. La religión no siempre requiere la presencia de Dios. Esto sí que es sorprendente, ¿eh? La religión no siempre requiere la presencia de Dios. El Tribunal Supremo del Reino Unido dictó que la cienciología, de la cual estuvimos mostrando algún vídeo ya aquí, es una religión y que sus instalaciones son apropiadas para oficiar culto. Así satisfizo la demanda de una súbdita británica que quiere casarse en una de estas sedes. Ya podéis ver, solo con los símbolos, que realmente algo raro hay aquí, ¿no? Ya estuvimos hablando sobre la cienciología. En fin, si queréis recordad esa conferencia, buscad unas cuantas atrás y veréis que es curioso como precisamente esto, que en verdad no es religión y menos cristiana, pues también en Estados Unidos goza de unos cuantos privilegios. Pero bien, es lo que hay. Ley dominical, la famosa ley dominical. Pues mirad lo que ha aparecido en este lugar, que ya sabéis que alguna vez ya lo hemos mostrado, es precisamente el lugar donde se está trabajando desde Europa para conseguir una alianza en favor del domingo como día de reposo para todos. Y resulta de que va a haber una conferencia el martes 21 de enero de 2014 en el Parlamento de la Unión Europea en Bruselas. Los domingos libres de trabajo y el trabajo decente. El objetivo de esta conferencia es poner de relieve la importancia capital, un domingo libre de trabajo y horas de trabajo dignas para los ciudadanos de toda Europa, y no es necesariamente para ser imputadas a la competitividad económica. Todas las personas en la Unión Europea deberían tener el derecho a beneficiarse de los domingos libres de trabajo y horas de trabajo decentes. Durante un par de años, la crisis socioeconómica ha ido eclipsando la formulación de políticas de la Unión Europea. La situación en muchos Estados miembros es fundamental. La inestabilidad política va en aumento. Mirad cómo lo dicen ellos, ¿eh? Y los equilibrios sociales están en riesgo. Europa se enfrenta a muchos retos, como el cambio demográfico, el desempleo, especialmente entre los jóvenes, la pobreza y la exclusión social. Austeridad, una mayor liberalización y flexibilidad son muy a menudo vistos como soluciones clave para salir de la crisis. La protección social y los derechos sociales parecen ser puestos a un lado. Sin embargo, el empleo y la creación de empleo y la competitividad económica de Europa son los principales requisitos para la superación de la crisis. Pero, ¿qué tipo de puestos de trabajo es lo que necesitamos en Europa? ¿Pueden la competitividad y el trabajo decente y un día de descanso semanal común ir de la mano, y bajo qué condiciones? Creemos
competitividad necesita innovación, la innovación requiere creatividad y la creatividad necesita de recreación. 2013 es el año europeo de los ciudadanos. Protección Domingo fortalece la cohesión social de nuestras sociedades. Por lo tanto, representa un logro valioso que debería ser reconocido como uno de los pilares del modelo social y económico europeo. Creemos que hoy en día la legislación y las prácticas vigentes en la Unión Europea, como de los Estados miembros, tienen que ser más protectores de la salud, la seguridad, la dignidad de todos y debe promover con más atención el equilibrio entre la familia y la vida privada y el trabajo. Y firman los diputados al Parlamento Evelyn Regner, de SID, y Thomas Mann, del PPE, y la Alianza Europea a favor del domingo. Y además nos invitan a esa segunda conferencia. Pues ellos no están quietecitos, siguen trabajando y ya veis que precisamente citan a la crisis como el punto vital para que todo esto se tenga que implementar para tener una solución para todos. Y están hablando de instaurar el domingo como día de reposo común a todos. Pues, ¿pensáis que para que esto se cumpla van a faltar 90 años aún? Los obispos están trabajando con los partidos políticos, con los sindicatos, ya lo veis todos los argumentos que aquí alegan, y el fruto se va a producir más temprano de lo que muchas veces nos pensamos. Y hablando de situaciones apocalípticas, en el capítulo 13, ya sabéis que nos hablaba de ese gran poder que el Vaticano va a tener. Hastings cree que Europa puede estar convirtiéndose en un imperio alemán. Y diréis, bueno, ¿y qué tiene que ver que Europa se convierta en un imperio alemán con el papado? Si antes hemos visto que Baviera precisamente le ha regalado el árbol de Navidad al Papa, ¿qué salió de Baviera? ¿Lo recordamos? Los famosos Illuminatis. ¿Y quién creó a los Illuminatis? Pues los jesuitas. ¿Y qué sigue habiendo en Alemania ahora? Pues esa zona, que es el feudo del catolicismo, allí, en ese país, en Alemania, y que desde allí se cuecen muchísimas cosas que tienen vinculación no solo al catolicismo, sino también a otro tipo de sociedades, ya me entendéis. Y lo curioso de todo esto es que Alemania está siendo la potencia en Europa, y si dicen que todo se puede convertir en un imperio alemán, en el fondo hacemos un poco de historia y recordamos qué imperio había hace muchos años precisamente en ese lugar y con vinculación al papado. Pues ese gran imperio de tantos años atrás va a volver a estar trabajando unido, y así está siendo, porque en el fondo no se han desasociado nunca. Y el Vaticano, a través de la economía, a través de Alemania, estará apretando para conseguir sus fines. Nada ha cambiado en definitiva, y el golpe se irá dando. Y si Alemania es la que mueve la economía y mueve todo lo que se esté desarrollando en Europa en definitiva, pues ya podéis imaginaros de quién está recibiendo las órdenes y qué es lo que van a conseguir. Y entramos en la otra bestia que aparece en la profecía de Apocalipsis 13, es la segunda bestia, Estados Unidos. Aquí tenéis una noticia en inglés, y ahora la vamos a ver en español, donde nos dice que un juez del Tribunal del Distrito Federal ha declarado inconstitucional una parte de la ley estadounidense que permite que un ministro del Evangelio no pague el impuesto sobre la renta en una parte específica de su compensación. Pues esto es interesante porque quiere decir que hasta ahora esto ha sido así. Han disfrutado de unos derechos que otras personas no tenían. Pues ahora esto parece ser que ya se empieza a cortar. Y cuando esto sucede, está hablando evidentemente de qué tipo de ministros del Evangelio. Son protestantes.
¿Esto va a afectar a los católicos? Son otra historia aparte, ¿eh? Por tanto, mirad quién va a verse afectado por esta cuestión. Y yo no digo que esto esté bien o esté mal, es un hecho que allí se estaba dando, que evidentemente no pasa en todas partes, en todos los países. Pero alguien estará saliendo otra vez vencedor respecto a los demás. Obama estudia proponer al exgobernador del Banco de Israel, Stanley Fischer, como vicepresidente de la Fed. Pues la Reserva Federal estadounidense ya lo tiene, y es precisamente a este exgobernador del Banco de Israel, un señor judío, que ya está dominando abiertamente ahora la Fed. Como siempre, todo se mueve por los mismos hilos, ya me entendéis, ¿no? No estoy diciendo nada en contra de los judíos, sino de gente que se mueve en el mundo judío, de ámbitos sionistas, que es otra historia. Fotos. El supervolcán que puede destruir Estados Unidos es mayor de lo esperado. ¿Y cuál es este supervolcán? Pues, en fin, ya lo sabéis, donde está situado es en el Parque Nacional de Yellowstone. Y ahora dicen de que es 2,5 veces más grande, o es más grande, que las estimaciones previas. Y temen que tarde o temprano haga puff y pueda ser verdaderamente caótico para el país de Estados Unidos. Bien, ya sabemos que estas cosas van a suceder. Y lo curioso es que dice que si entra en erupción este volcán 3 veces mayor del área de Nueva York, dejaría 2/3 del territorio de Estados Unidos cubiertos de cenizas y tendría un gran impacto en el resto del mundo. Yo no sé si esto va a suceder para que llegue a abarcar tanto, porque prácticamente es que no sé qué población quedaría en Estados Unidos. Dios aún y así pondrá límites a las desgracias, por más millones y millones de personas que van a morir en grandes desgracias y conflagraciones militares también. Pero bien, nos damos cuenta de que puede haber factores determinantes para que todo eso que está previsto que suceda en profecía se cumpla. Que tenéis distintas imágenes al respecto. Control. Diseñan una armadura contra las cámaras de vigilancia. Esto, que parece una pequeña hombrera con un aparatito electrónico, pues sirve ¿para qué? Para detectar si una cámara de circuito cerrado de televisión te está filmando. Y entonces pues puedes tener la opción de decir, pues me voy de aquí. Mirad cómo la tecnología una a otra se va contrarrestando, pero desde luego esto sale porque hay preocupación ya de personas que dicen, ¿y a mí para qué me tienen que estar filmando? Hay control, las cámaras de vigilancia están prácticamente por todas las calles. En fin, es lógico, unos dicen que es para la seguridad ciudadana, y muchas veces así es, pero tarde o temprano también tendrán otras funciones, ¿no? Masonería. No estamos muy lejos de que Francisco I sea el anticristo, dijo el sacerdote Jesús Calvo. Una vez más sale a la palestra Jesús Calvo, aparece en la Gaceta Cristiana aquí, el párroco de León, que dice de que este hombre, el Papa, está trabajando abiertamente para la masonería, que están infiltrados en el Vaticano, etcétera, etcétera. Lástima que no se den cuenta realmente de cómo está todo tan unido por detrás desde siempre. Pero en fin, hay personas que aún no lo saben y están incluso participando del catolicismo. Y ya veis, la acusación es grave, ¿eh? Teóricamente es muy grave. Bueno, pues nada, nuevo orden mundial. La Unión Europea se reúne decidida a esbozar un acuerdo político sobre unión bancaria. Esta noticia era del día 10, ya están en trámites y ya es lo que prácticamente quieren conseguir. Unión bancaria. Ya sabíamos que esto era uno de los requisitos para este nuevo orden mundial, especialmente para Europa. Pues así lo están trabajando delante nuestro. Y ya terminando, Israel. Primer ministro israelí. El sionismo tuvo éxito debido al apoyo cristiano. Netanyahu hizo estas declaraciones en una ceremonia de dedicación para el molino de viento histórico situado a la entrada de Mishkenot, el primer barrio construido fuera de las murallas de la ciudad vieja de Jerusalén. Mirad que esta noticia no es de ahora, es del 30 de agosto del año 2012.
tiene más de un año. ¿Pero por qué os la muestro ahora? Pues precisamente para ir destapando lo que ya mucha gente sabe, y es que el sionismo, ya sabéis, eso que aboga para que Israel y Jerusalén sea el lugar clave de la venida del Mesías y se construya el tercer templo de Jerusalén y desde allí venga ese Mesías a dominar todo el mundo durante 1000 años de paz, tiene precisamente un gran pilar en ese cristianismo que lo apoya, que motivó, tal como explica aquí Netanyahu precisamente, que se pudiese llegar a acordar todo lo que ahora se está haciendo en Israel y que terminará con un objetivo claro, y es precisamente lo que os he dicho, levantar el tercer templo de Jerusalén. El cristianismo mal orientado, creyéndose lo que no es cierto o correcto bíblicamente, va a aplicar profecías que se refieren al tercer, mirad lo que digo, al tercer milenio, o sea, precisamente cuando el milenio haya terminado y Jesús vuelva a la tierra con todos los salvos, con la nueva Jerusalén aquí, pues esas profecías las aplican precisamente ahora, adentro de muy poco tiempo. Y bien, casi todo el mundo cristiano está creyendo precisamente esto. Mirad qué vinculación en el fondo habrá, que ya la hay y aún habrá más, entre los judíos sionistas, porque no todos lo son, entre cristianos, católicos y protestantes, masonería que apoya exactamente lo mismo, etcétera, etcétera, para preparar el terreno de la falsa venida de Jesús, o sea, la de Satanás haciéndose pasar por Jesús. ¿Cuánta gente, cuántos millones de personas creyentes no van a caer en el gran engaño? En fin, para eso os he mostrado esta noticia. Y de paso, mirad qué sucede. Israel expulsará a judío mesiánico por hablar de Jesús. Es curioso, ¿eh? O sea, si hablas de Jesús, problemas. Bueno, pues algo aún deberá suceder en esa nación y entre todos los judíos para que despierten a la verdad bíblica, a la verdad de Jesús como el Mesías. Y todo esto lo vamos a mostrar, si Dios quiere, al finalizar el tema de la fecha del retorno de Cristo, porque veremos qué asociación hay de todo esto que parecen cosas que en un principio no tienen nada que ver. Nosotros vamos a dejarlo ya hoy aquí, recordándoos la aplicación para móviles que podéis descargaros, y una vez más deciros que se sigue predicando el Evangelio a todo el mundo y esperemos que aún sea más. Seguimos pidiendo que si hay personas que sabéis idiomas y queréis seguir colaborando, traduciendo vídeos, por nosotros fantástico, y creemos que muchas personas os van a agradecer esta labor, no solo ahora, sino por la eternidad. Se siguen subiendo más conferencias a todos estos idiomas. No es fácil subir una cada día, ni mucho menos, lleva muchísimas horas de trabajo, pero gracias a Dios ya hay respuestas positivas al respecto, y por tanto quiero alentar a las personas que están traduciendo a que sigan haciéndolo, porque ya están orientando a muchas personas precisamente a la verdad. Orad por ellos también, porque lo necesitan. Nosotros terminamos aquí y deciros precisamente que si Dios quiere, mañana vamos a tener el tema de las puertas dimensionales con Ángel, y vamos a ver cómo precisamente lo que ahora veis aquí, una nueva evangelización, es algo que no solo es cuestión del Vaticano, es algo del pueblo de Dios. La nueva evangelización, que es en definitiva la de siempre, llevado con una fuerza inusual y con unas verdades extraordinarias para el fin del tiempo, es el mensaje del cuarto ángel. Este es el mensaje
que nosotros queremos dar y que con la ayuda de Dios vamos a seguir dando. No os perdáis el tema de mañana porque realmente es maravilloso y podréis ver cómo Dios sigue dando una gran luz que no podemos despreciar. Muchas gracias y que Dios os bendiga.